Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Sean bienvenidos a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana 4. Pues bueno, ya estamos por finalizar el módulo 5 de argumentación y pues bueno, estamos ya en la semana de integración. Les recuerdo mi nombre, Enrique Rodríguez, y pues bueno, soy su asesor virtual. El objetivo de este espacio es revisar y comenzar el proyecto integrador y comentar el proyecto integrador y el foro de integración de la semana 4. Pues bueno, recordar las reglas de Netiqueta, recordar que para participar en estos espacios es siempre bajo las reglas de Netiqueta, dirigiéndonos a los demás de manera clara, respetuosa y asertiva. Bueno, antes de pasar a lo que es el proyecto integrador, cabe recordar la forma en que se califica cada uno de estas actividades que van a hacer para esta semana, que es la elaboración de su proyecto integrador y la participación en el foro. En el caso, por ejemplo, de la actividad del proyecto integrador, hay que revisar la rúbrica. Ella nos señala que para obtener una calificación máxima, que es el nivel de experto, debemos de seleccionar un tema relacionado a partir del que se desarrollan los siguientes elementos: el planteamiento de un problema, considerando su impacto y repercusiones en el entorno; escribir en 3 líneas la importancia de investigar sobre el tema; formular una hipótesis; escribir 2 ciencias desde las que se abordó el tema; describir en qué forma se realizó la investigación; realizar 3 argumentos sobre la importancia del tema; realizar un ensayo de una cuartilla en el que se destaque la importancia; y finalmente grabar un audio de máximo 2 minutos en el que se defiende el argumento. Pues bueno, el elemento actitudinal nos pide que hagamos uso eficiente de la tecnología, tanto del uso del texto como a través del cual nosotros guardamos el audio en la nube y lo compartimos. Incluir citas y referencias en el ensayo, y utilizar correctamente el espacio para subirlo a la plataforma. En el ámbito comunicativo, organizar la información de manera clara, coherente y precisa; atender las normas de comunicación; no tener errores de sintaxis, ortografía y puntuación; y que el audio tenga alta calidad y el discurso sea fluido. Y pues bueno, en el pensamiento crítico, que sea evidente la distinción entre argumentos, opiniones y afirmaciones; identificar la relevancia de la investigación en el desarrollo; realizarle una hipótesis a partir de la definición del problema y el desarrollo de una postura; identificar las alternativas para abordar problemas de investigación; sustentar de manera oral y escrita el ensayo; y elaborar escritos con la estructura de un texto argumentativo. ¿Sale? Bien, pues bueno, en el ámbito de las participaciones en el foro también es importante considerar que hay que participar a lo largo de la semana, responder la pregunta detonadora, escribir el avance científico que se seleccionó explicando desde lo que dice una disciplina, refutar a uno de sus compañeros indicando por qué el avance científico que se eligió no es el mejor. En su cuarta participación deben defender su postura y responder con argumentos. Y en la 5, redactar un párrafo donde se relacionan los 3 mejores avances científicos de la historia de acuerdo a lo que han planteado sus demás compañeros. En el ámbito actitudinal, atender la totalidad de las instrucciones, manejarse con cortesía y apertura a sus compañeros, y sus opiniones son originales, además de, en la medida de lo posible, citar y referenciar la información que ustedes integran a sus participaciones. En el ámbito comunicativo, organizar la información de manera clara y coherente, atender las reglas de participación y comunicación. El producto no debe contener errores ortográficos ni de sintaxis. Y en el ámbito colaborativo, ingresar y participar en el foro de manera continua, proporcionar su opinión con argumentos sobre si está de acuerdo o no con la aportación, y sus aportaciones deben de promover el diálogo y la generación de conclusiones. Y finalmente, en el ámbito del pensamiento crítico, aplicar la argumentación para opinar a favor y en contra, reconocer la importancia de la investigación para comprender, apreciar y darle importancia y deducir la perspectiva de cada argumento, así como llegar a acuerdos sobre los problemas de su entorno mediante el trabajo interdisciplinario. ¿Sale? Bueno, estas son las 2 actividades que hay que realizar. Antes de yo realizar mi exposición, no quisiera agobiarlos con ella, me gustaría más bien
ir si es que existe alguna duda respecto a la elaboración del proyecto integrador que se llama Mis Argumentos Finales. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de esta actividad? Recuerden que pueden realizar sus participaciones abriendo su micrófono o pueden expresarlo a través del chat. ¿Sale? Bien, en este sentido, la actividad del proyecto integrador Mis Argumentos Finales es un formato descargable donde ustedes van a tener que responder algunos lineamientos o algunos elementos que se solicitan. En el primer apartado nos pide que elijamos un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. ¿Sale? Pueden recuperar, en este caso, tal vez alguna investigación que ya hicieron dentro de las semanas pasadas o bien comenzar una nueva. Aquí lo importante es que en este caso, por ejemplo, yo solamente les pongo, por ejemplo, si yo investigara, ¿cuál sería un tema pertinente en mi entorno? Pues yo como profesor, en este caso como asesor virtual, tengo un tema que es cómo puedo apoyar a mis estudiantes con la construcción de textos argumentativos en estudiantes de preparatoria. ¿Sale? En ese sentido, el tema sería la construcción de textos argumentativos. Ese sería mi tema. ¿Y por qué repercute en mi entorno? Porque, pues, en este caso, yo debo de saber y de entender cuáles son tanto los elementos que les permiten o les permitirían entender ¿cómo se llama? Este elemento, como también pueden repercutir en su aprendizaje. De tal manera que recuerden que, como lo hemos visto en algunas otras ocasiones, lo importante cuando nosotros iniciamos una investigación es a través de nuestras fuentes de consulta, ¿sale? Ya nosotros hemos visto que pueden ustedes ir a Google en general o algún otro metabuscador, pero yo les recomiendo, pues, de manera primordial, el Google académico, ya que nos permite precisamente obtener fuentes confiables y de primera mano, que son publicaciones de artículos científicos. De tal manera que si yo, por ejemplo, pongo aquí el tema que yo tengo, que sí es construcción de textos argumentativos, pero lo que me interesa es en estudiantes de preparatoria, tendré que ir a identificar cada uno de estos investigaciones, ¿sale? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. O sea, la investigación tiene que ver, como ya lo habíamos visto en algunas otras actividades, con el hecho de que nosotros podamos dar cuenta de lo que se sabe hasta el momento al respecto del tema que nosotros hemos elegido. De tal manera que, en este sentido, nosotros debemos de buscar... El pollito de ayer que quedó. Ya. Perdón, Natalia. Nada, disculpe, profesor. Perdón. No te preocupes. Dice, bueno, ahorita ya recupero lo que me pregunta Celina. Dice, en el punto 2, tengo una duda. ¿Las repercusiones no es lo mismo que el problema? No, porque si tú te vas, por ejemplo, a la parte de acá, el problema es la construcción de textos argumentativos. ¿Cuáles son sus repercusiones, al menos en mi entorno? Pues en mi entorno, pues como asesor virtual, pues repercuten en el sentido de que, pues bueno, conociendo, si yo conozco cómo se dan o cómo se estructuran y qué elementos requieren en el aprendizaje, ello me podría dar los elementos para formular estrategias para que los estudiantes elaboren textos argumentativos. Sí, depende de la temática. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de repercusiones en su entorno, pues puede ser en sentido inmediato, como lo habíamos visto alguna otra ocasión, puede ser un problema de falta de agua, puede ser de perros en la calle, puede ser de violencia, de ruido, etcétera. Depende de su entorno. De tal manera que, en ese sentido, las repercusiones se refieren a, bueno, si yo llego a conocer
lo que yo quiero en esta investigación, a quién beneficiaría o cómo impactaría que yo conozca. De tal manera que si yo me pongo a investigar acerca de la construcción de textos argumentativos, ¿cómo impacta esto en mi entorno? En este caso, mi entorno como asesor virtual, yo me ayudaría precisamente a generar mejores estrategias para que ustedes o como futuro o en futuras generaciones yo pueda brindarles elementos que me permitan crear una estrategia de cómo entender los textos argumentativos y que ustedes los elaboren, ¿sale? Entonces depende un poco también de su problema, o sea, cómo el conocimiento del tema que han elegido repercute en su entorno, ¿sale? Bien. En ese sentido, a partir de ello, pues bueno, nosotros planteamos una pregunta de investigación. ¿Cómo generar estrategias o interés para elaborar textos argumentativos en estudiantes de preparatoria? ¿Cuáles son los factores que un estudiante de preparatoria permiten que un estudiante de preparatoria puedan construir o elaborar textos argumentativos? Ok, entonces, bueno, vean en esta parte, pero es muy importante que no se les vaya la primera parte. Cuando nosotros vamos o elegimos un tema, es importante que ya de antemano tengamos seleccionadas nuestras fuentes de investigación. Acuérdense que cuando nosotros, por ejemplo, supongamos que vamos a darle clic aquí a este documento, esta es una investigación, ¿sale? Aquí esta es una plataforma que ya alberga muchas investigaciones y se llama Dialnet. Y aquí nos da precisamente la oportunidad de saber al menos el resumen de qué trata por si yo quiero precisamente profundizar en alguno de estos textos. Vean, por ejemplo, producción de textos argumentativos en escritos de estudiantes de 10º grado. También me va a mandar a un Ok, no lo descarga. Perdón. Entonces, lo importante es saber que, por ejemplo, vean, nos van a dar en esta página que yo les digo de Google Académico, nos dan ya artículos de investigación que se llevan a cabo, en este caso, por otros investigadores y que están trabajando temas que tienen que ver con el mío. De tal manera que yo tengo que leer primero otras investigaciones para yo poder formular y elaborar precisamente cómo a través de ellas yo puedo plantear y perfilar mi propia investigación, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, la cuestión que nos dice, pues bueno, pueden ser, la pregunta que puede salir al paso es, ¿cuántas fuentes debo yo de recopilar? Pues bueno, serían las que ustedes consideren. O sea, en este caso pueden ser 2 mínimo. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que al menos sea desde 2 ciencias y en ese sentido nosotros poder identificar, recuerden que si no lo hacemos dentro del texto, podemos identificar en la parte de la bibliografía cómo o cuáles fueron los elementos que desde otras disciplinas se pudieron haber consultado, ¿sale? Bien, entonces este es un aspecto importante que hay que ir identificando con nosotros, hacemos lecturas de este tipo de textos, ¿sale? Bien, entonces una vez que ya nosotros elegimos nuestro tema, ya realizamos nuestra pregunta de investigación, acuérdense que la justificación en el contexto de estos textos, que son ensayos, que son trabajos argumentativos, la justificación tiene que decir o explicar el porqué de nuestra investigación, es decir la necesidad o expresar la necesidad de que se lleve a cabo esta investigación o se responda a una determinada pregunta o se genere conocimiento para que ese problema sea resuelto. Véanlo como una necesidad de conocimiento, o sea, este conocimiento es necesario que se genere o que se investigue al respecto por la necesidad que hay en mi entorno o bien por los beneficios que se llevarán a cabo en ese entorno. ¿Sale? Entonces es muy importante que lo vean desde esa perspectiva. La justificación sí es el porqué de mi investigación, pero viendo a la investigación como una generación de conocimiento que atiende a una necesidad de su entorno, a una necesidad que puede ser de su día a día o bien de que podría beneficiar ese día a día o ese entorno en el que ustedes están desenvolviendo. ¿Sale? Bien, acuérdense que la hipótesis ya la hemos visto en algunos otros espacios.
La hipótesis puede darse de diferentes maneras. Lo que nosotros podemos establecer aquí es que la hipótesis es una anticipación de lo que, en función de lo que yo he leído en otras investigaciones, de cuál sería la respuesta a mi pregunta o a mi problema de investigación. Entonces, es muy importante que no se les olvide eso. Puede ser así, dada así precisamente de manera, como un enunciado que responda a la pregunta de investigación, o bien acuérdense que puede ser manejado a través de variables, las variables independientes o las variables dependientes. Acuérdense que la variable independiente es aquella que se puede manipular y que a través de su manipulación podemos medir o entender los efectos que tiene en la variable dependiente, ¿sale? Por ejemplo, puede ser, yo aquí les pongo mi hipótesis, es que la lectura y la escritura son elementos fundamentales para que los estudiantes puedan construir textos argumentativos, ¿sale? Si yo lo hiciera, por ejemplo, en una forma a través de la cual puedo manejar variables, es que a mayor lectura, a mayor ejercicios, a mayor comprensión de lectora, los estudiantes mejoran la construcción de textos argumentativos. ¿Sale? Porque, si ustedes se fijan, hay una relación de entrada y de salida, ¿no? O sea, quiero yo manejar la variable de comprensión lectora, va a tener efectos en la mejora de la construcción de textos argumentativos. No los quiero hacer muchas bolas con esto, nada más que recuperar algo que ustedes han visto dentro del módulo que tiene que ver con ese elemento. ¿Sale? Con ese elemento donde o bien lo planteo como una respuesta a mi pregunta de investigación o bien lo manejo como una sí respuesta, pero donde los elementos que intervienen pueden ser precisamente medidos, ¿no? Medidos en el sentido de que, pues yo, por ejemplo, puedo identificar que si mejora o hago ejercicios de mejor comprensión de lectura por parte de los estudiantes, ello tendrá efecto en su mejora de sus trabajos de textos argumentativos, ¿sale? Bien, acuérdense de las ciencias, de entender que las ciencias o los métodos desde los cuales se construyen estos, en este caso, esta investigación es en función de la información que yo recopilé, ¿sale? Por eso es muy importante que nosotros sepamos o tengamos ya de antemano conocimiento de las fuentes, o bien piensen, por ejemplo, como lo hemos visto en otras ocasiones, aquí puede ser, por ejemplo, construcción de textos argumentativos en estudiantes de preparatoria, puede ser precisamente desde la pedagogía, que ya es una ciencia, o puede ser si ustedes ya la plantean de antemano, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ciencias de la educación, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, yo ya planteo aquí desde qué ciencias lo quiero establecer, pero si yo no sé desde qué ciencias lo puedo establecer, simplemente al final le quito, bueno, lo dejo nada más en la temática y es en función de la información que yo vaya encontrando donde puedo darme cuenta desde qué ciencias se está estableciendo la problemática que a mí me interesa. Pueden ser esas dos opciones, ¿sale? Bien, entonces después se escribe de qué forma llevas a cabo tu investigación documental, es decir, acuérdense que en este caso, pues bueno, ¿qué hicieron? Pues bueno, primero tener un tema, después ¿qué hicieron? Pues buscar información. Acuérdense que es importante que cuando nosotros ya tenemos nuestra información, es importante aplicarle una técnica, ¿sale? Esto lo vimos en un espacio pasado, ¿sale? Una técnica significa que yo con la información, perdón, con el artículo o con la opinión de lo experto que yo leí en algún texto, yo le apliqué una técnica. Puede ser una técnica de resumen, una técnica de cita, una técnica de detección de argumentos, una técnica de comentario, o bien varias de ellas. Por eso yo les proponía este formato de análisis, porque en ese sentido ustedes pueden estar aplicando varias técnicas al documento o a los documentos que ustedes recuperaron, ¿sale? A eso se refiere, o sea, sí investigaste, pero después ¿qué hiciste? Lo leí, y después de leer lo que hiciste,
¿Sale? Hiciste un resumen, hiciste una síntesis, hiciste una recopilación de citas dentro del documento para estructurar los argumentos, etc. ¿Sale? Entonces es muy importante que en este caso pues se haga alusión a las técnicas que vieron dentro de este módulo, qué técnicas le aplicaron a los documentos que ustedes recopilaron para su investigación. Bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Pues acuérdense que pueden prender su micrófono o bien a hacer a través del chat. Ok, bien. Bueno, después argumenta tu postura acerca de este tema. Recuerden que su postura tiene que ver con si están a favor o en contra, en este caso, de lo que están manteniendo. ¿Sale? Tiene que ver con la recuperación, sí, de su hipótesis, pero sobre todo cuál es la postura que ustedes tienen. Están a favor, en contra, pero tienen que argumentar. Acuérdense que la argumentación tiene que ver cuáles son las razones o los fundamentos que les permiten tener esa postura. Ser a favor, estar en contra o hasta estar de manera neutral, que también es una manera en que se puede entender una postura, en no tener una posición definida, pero ¿qué es lo que te permite no definirte? ¿Sale? En cualquiera de los dos casos o tres casos, ustedes tienen que dar las razones por las cuales están en esa postura. ¿Sale? Bien, bueno, es muy importante que en el apartado 8, aquí estos elementos, la argumentación, sí es correcto que puedan recuperarlo a través de premisas y conclusiones, pero sobre todo es importante, yo les recomendaría que estos argumentos que ustedes reconstruyan, así como lo hicimos en un otro espacio pasado, que lo identifiquen a través de la fuente de información que les permite establecer ese argumento. ¿Sale? ¿Por qué? Porque eso les va a hacer más fácil, porque ahorita van a ver que todo esto nada más es una forma como de ir estructurando para después conjuntar todos esos elementos que ustedes tienen ahí, ¿sale? En ese sentido, vean por ejemplo lo que podemos ver aquí, o sea, el argumento se refiere al argumento dentro de tu investigación, o sea, ¿qué te permite? ¿Sale? Acuérdense que cuando nosotros sostenemos algo puede ser entendido como la conclusión. ¿Qué quiero sostener? Las premisas son las razones que me permiten sostener eso que yo quiero. De tal manera que puede ir primero la conclusión y después las premisas, o bien primero las premisas y después la conclusión. Pero es importante que esta información que yo estructure como argumento sea a su vez extraída o sea en base a alguna fuente de información confiable que ustedes ya hicieron uso dentro de su investigación. ¿Sale? Nos está pidiendo 3 argumentos, de tal manera que estos argumentos van a ser la base o el cuerpo de su ensayo, en este caso, ¿sale? Por eso es muy importante que lo tengan ahí planteado. Entonces, ¿por qué son importantes responder todos los elementos del 1 al 8? Pues básicamente con esos elementos del 1 al 8 ustedes van a armar su ensayo, ¿sale? En ese sentido, ustedes pueden identificar que, por ejemplo, la parte de la introducción, lo que ustedes van a poner como introducción va a ser de las respuestas que ustedes dieron del punto 1 al punto 7. Y el desarrollo del ensayo es por eso lo que les decía, el desarrollo de los argumentos. Por eso es importante que ustedes identifiquen desde dónde ustedes fueron construyendo estos argumentos, porque ahí es desde donde van ustedes a nombrar y hacer evidente que las fuentes que ustedes leyeron fueron fuentes confiables y son expertos los que ayudan y sustentan también esos argumentos. Y finalmente la conclusión. Recuerden que la conclusión puede ser una síntesis de argumentos, pueden ser nuevas preguntas o nuevos problemas que ustedes se dieron cuenta de que después de llevar a cabo esta investigación hay que abordar algunos otros cuestionamientos antes de dar respuesta a esta pregunta que se hicieron ahora, ¿sale? Y no se les olviden sus referencias bibliográficas, ¿sale? En la parte, por ejemplo, del audio, pues nada más recuerden que es muy importante que ustedes vayan a desde su nube. Acuérdense que en la nube ustedes pueden, en su propio correo, depende qué tipo de correo tengan, pueden tener un correo en Gmail, si tienen ya ustedes alguna
cuenta, aquí la cuenta que ustedes tienen dentro de Prep en línea CEP, nada más acuérdense de ir aquí a la parte derecha donde están los 9 puntos, ahí le dan clic y les va a dar acceso precisamente a su Drive, ¿sale? Y en ese sentido, ahí pueden ustedes subir su archivo de su audio, donde ustedes defiendan su argumento de su ensayo, ¿sale? Y desde ahí compartirme precisamente el archivo del audio. Acuérdense que nada más es ya que lo tengan subido, lo suben, ¿sale? Y me comparten, pueden ser compartir este elemento, ¿sale? Y no se les olvide que en este caso cualquier persona con el enlace, lo dejamos aquí y vamos a lector, no me interesa modificarlo, lo pueden dejar nada más con el lector, ¿sale? Copiamos el enlace y lo pegamos en nuestro documento, ¿sale? Recuerden que ha habido otras también aplicaciones que ustedes pueden precisamente usar. No se trata solamente del Google Drive, sí pueden ustedes usar Vocaro. Acuérdense que Vocaro también les permite realizar y guardar en la nube y solamente compartir el enlace. Sí, exactamente, Celina, exactamente. De eso se trata. En términos concretos, por ejemplo, lo que tú vayas respondiendo, ¿sale? Debe de ser coherente con el desarrollo de tu ensayo, ¿sale? O sea, el punto 1, tú expresas el tema que quieres y por qué repercute en tu entorno. Después planteas la pregunta, el problema y la pregunta de investigación, por qué es necesario que se lleve a cabo de investigación, de tal manera que pueda precisamente beneficiar a cierta población o en tu contexto a quién beneficia, qué es lo que sostienes o cuál es la respuesta que hay detrás, en este caso, de tu pregunta de investigación, las ciencias desde las cuales vas a llevar a cabo esta investigación y finalmente, pues bueno, cómo se llevó a cabo esta investigación de tal manera que tú puedas manifestar una postura, ¿sale? Y en el desarrollo del ensayo, que ya sería la parte de, acuérdense, es introducción, desarrollo y conclusión, en la parte precisamente del desarrollo serían los argumentos que tú puedes exponer en función de la información que tú encontraste, ¿sale? Y finalmente, pues, tus conclusiones. ¿Sale? Sí, pero serían, lo único nuevo que agregaría serían las conclusiones, ¿sale? Porque lo demás ya lo trabajaste. Entonces, no se trata de copiar y pegar, sino me refiero a que debe de ser coherente. Es decir, si tú ya expusiste y respondiste algo al interior de cada uno de los elementos del 1 al 8, entonces esos elementos deben ser coherentes con tu ensayo. No hablar de una cosa en uno y de otra cosa en otro, pero son, digámoslo así, como los puntos a través de los cuales vas a darle forma a tu ensayo. ¿Sale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, ¿sale? Bueno, entonces no se les olvide también que al interior de su texto deben de recuperar o integrar. Déjenme les pongo otro ejemplo, a ver si no me regañan. Me van a regañar. Bien, pues bueno, una vez que ustedes den respuesta a sus preguntas, ¿sale? Cuando nosotros referimos a que hay que ir citando, acuérdense que hay que ir dando cuenta de dónde se van teniendo esa información que ustedes van integrando. Por eso les decía, en el caso de acá, de los argumentos, que es muy importante que sepan, por ejemplo, que ese argumento de dónde fue extraído. Pueden ser varios argumentos extraídos de una misma fuente, ¿sale? Pero yo les recomiendo que sean diversas fuentes, sobre todo porque en este caso, no porque muchos sean mejor, sino sobre todo porque lo que da cuenta esta investigación es que ustedes se empeñaron y que profundizaron en el conocimiento del tema y en ese sentido conocen y saben ya del tema, ¿sale? Y en ese sentido
en su texto pueden dar cuenta precisamente de la información, es decir, esta información que se va integrando en su ensayo la van citando. Acuérdense que la manera de citar pueden ser la que nosotros tenemos acá en Prepa en Línea CEP, es a través precisamente de referencias a pie de página, ¿sale? Donde nosotros, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí yo les pongo un ejemplo muy breve, donde, donde si yo, esta información, ¿no? O sea, lo que tienen ustedes aquí está entre comillas, esos signos me dicen o le están diciendo a mi lector que esto es una cita, es decir, que yo lo estoy extrayendo de otra fuente, ¿sale? Y en ese sentido, una vez finalizado, yo le agrego, en este caso, mi pie de página, donde vienen los datos de la fuente donde yo saqué esta información, ¿sale? Entonces es muy importante que ustedes se vayan acostumbrando a eso. O sea, no se trata solamente de leer, sino que precisamente por eso la importancia de hacer las fichas, las fichas que yo les comentaba en otro momento, estas fichas, es muy importante este elemento de la referencia bibliográfica, porque al momento precisamente de integrarlo, esta información a lo que puede ser precisamente mi ensayo, yo sé de dónde obtuve esta información y se la puedo hacer saber, en este caso a mí. O sea, pero piensen lo que esto es algo que se tienen que ir habituando, porque más adelante cuando estudien en la universidad, cuando estudien una carrera universitaria, este tipo de trabajos son muy comunes. O sea, son comunes porque te van a pedir, a ver, me van a entregar un trabajo de investigación acerca de algo, pero precisamente es eso. O sea, el hecho es que cuando tú investigas, recuperas la información de las fuentes y sabes qué recuperaste de cada fuente. Hiciste un resumen, recuperaste algunas citas, recuperas los argumentos que se exponen por parte de ese autor, de tal manera que una vez que ya realizas tus fichas es mucho más fácil integrarlas porque tú ya sabes de dónde tomaste cada uno de estos elementos y esos elementos, pues bueno, tú cuando vas integrándolos a tu texto, vas diciendo de dónde los sacaste a través precisamente de las referencias que vas integrando en tu texto, que en este caso son, acuérdense, se van a referencias y se van aquí a esta pequeña botón que dice insertar nota a pie y automáticamente les abre el espacio para insertar su referencia bibliográfica. Y pues hay otra forma que también es muy común, que tal vez ya han manejado en algún otro grado escolar, que es la citación en APA. Nada más acuérdense que, pues bueno, Prepa en Línea C, pues bueno, promueve y nos pide que sea a través de la que ya les expuse, pero pues también en algunos casos manejar precisamente, en este caso, el APA, que es ir insertando de nuestras fuentes de información el apellido de los autores o el autor y el año y la página conforme vamos integrando la información, ¿sale? Entonces, eso es muy importante que no pierdan de vista, ¿no? Cómo la investigación se trata, uno, de conocer acerca de un tema, de que nosotros para conocer ese tema, nosotros consultamos fuentes confiables de información, lo que significa que estuvimos consultando artículos de investigación, periódicos, opiniones en estas fuentes que nos permiten saber lo que nos dicen los especialistas, lo que nos dicen las estadísticas, etcétera, ¿sale? Entonces, aquí el punto es ¿qué haces tú con esa información? Perdón. Para armar tu propia investigación, ¿sale? Bien, díganme por favor si tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. No se les olvide al final integrar realizar su audio, subirlo a la nube y compartir el enlace. Y al final integrar sus referencias bibliográficas. Acuérdense que cuando hablamos de referencias bibliográficas, estamos hablando precisamente del listado de fuentes, en este caso expresadas a través de fichas bibliográficas. ¿Sale? Bien, ¿hay una pregunta? No, ninguna. Okay.
Muy bien, entonces, en ese sentido, no sé si tengan alguna otra pregunta, algo que se les esté dificultando con toda confianza. En el caso, por ejemplo, ya de lo que implica la participación, que bueno, ya tal vez el día de hoy ya no lo hagamos, el viernes nos enfocaremos un poco más a eso. Recuerden que la participación en el foro, en este caso tenemos 2 foros abiertos, que es el foro precisamente el de integración y el foro aprendiendo de la semana 4. Es muy importante que ustedes participen, sobre todo ahí hagan uso del foro aprendiendo para expresar si tienen alguna duda, ¿no? O sea, por ejemplo, en una de las cuestiones que han venido suscitándose en el foro de integración es la confusión entre el avance científico y el avance tecnológico. ¿Sale? Nada más entender que los avances, por ejemplo, científicos, tienen que ver con el conocimiento, es decir, que tienen que ver con el hecho de que nos permiten conocer cosas que antes no se conocían o que nos permite comprender cosas que antes no comprendíamos, ¿sale? Y ya una vez que se comprende, se conoce, su aplicación es distinta, o sea, ¿dónde se ha aplicado? Aquí yo les pongo un breve ejemplo de que se conoce, perdón, del grafeno. El grafeno es un descubrimiento científico, pero precisamente una vez que se conocen sus propiedades del grafeno, se dan sus aplicaciones en diferentes industrias, en diferentes áreas de la vida humana. Entonces es muy importante que, si bien, por ejemplo, hoy en día lo que son precisamente nuestros dispositivos digitales son algo muy importante que han cambiado nuestra vida, a su vez ellos son dispositivos tecnológicos, pero los avances científicos que dieron pauta para ello fueron distintos, tienen que ver con la informática, tienen que ver con los materiales, en el caso de los que están hechos, tienen que ver precisamente con las ciencias de la informática, de la matemática, de la física, es decir, hay mucha ciencia detrás de un celular, por ejemplo. Pero el celular en sí mismo no es un invento científico, no es un avance científico, es un avance tecnológico, porque todo el conocimiento científico que hay detrás de él para que sea posible, por ejemplo, pues bueno, acceder precisamente a un contenido pues en la red, ¿no? Muy bien, pues bueno, si tienen alguna pregunta, con todo gusto me gustaría responderla. ¿No? Bien, pues les agradezco mucho su atención, su presencia en este espacio. Los espero cordialmente